Bienvenidos a su refugio virtual, el espacio donde el aroma a cafú copyright turco se mezcla con la intensidad del drama, la dulzura del romance y el torbellino de emociones que solo las series turcas saben provocar. Hoy estamos aquí no simplemente para comentar, sino para adentrarnos, profundizar, casi diseccionar un tema que ha encendido las redes sociales y los corazones de millones del posible reencuentro, la chispa latente entre dos titanes de la pantalla turca. Lo han oído bien, y no es un espejismo. Rumores que se propagan como pu superíndice 3 Lbora, especulaciones que alimentan la imaginación superíndice 3N, chismes que circulan entre pasillos de producción superíndice 3N, todo, absolutamente todo. Desde el lenguaje corporal captado en eventos hasta comentarios sutiles en redes, apunta a que han de Eru Párrafo y Kerem Bürsin, la pareja que personifica superíndice 3 el amor moderno y conquistu superíndice 3 al mundo con senu con diéresis al cap. Podrán estar, bueno, digamos, ese cerca de lo que los flashes de las CU maras captan. En esta edición superíndice 3 en extendida, que casi podríamos calificar de documental emocional, nos sumergiremos en las profundidades de este torbellino sentimental. No nos conformaremos con analizar los indicios a la ligera, sino que los desmenuzaremos uno por uno, como un arqueu superíndice 3 logo buscando tesoros ocultos. Revisitaremos los momentos múgicos que vivieron juntos, aquellos instantes que traspasaron la pantalla y se grabaron a fuego en la memoria colectiva. Y por supuesto exploraremos esas series turcas que, como su historia, nos hablan de segundas oportunidades, de conexiones innegables que desafían el tiempo y la distancia, y de ese algo, esa fuerza invisible que a veces el destino, con su particular sentido del humor, se empeñó más menos a en reunir, una y otra vez. Rense para un viaje lleno de romance, drama, anhelo y por copyright una buena dosis de esperanza. Pero antes de encender los motores de esta investigación superíndice 3N exhaustiva, es imperativo que se unan a nuestra comunidad de amantes de las series turcas. No olviden suscribirse al canal, activar la campanita para recibir notificaciones cada vez que subamos contenido nuevo, y convertirse en miembros activos de esta familia que comparte la misma pasión superíndice 3N. Tenemos sorpresas preparadas, análisis exclusivos que no encontrarán en ningún otro lugar, entrevistas imaginarias con los personajes SIQ superíndice 3 Nikous, y muchas series turcas esperando a ser descubiertas, desentrau más menos hadas y adoradas. Asu que no se lo pierdan. Cada me gusta, cada comentario, cada suscripción superíndice 3N es una inyección superíndice 3N de energía para seguir creando contenido de calidad para ustedes. Ahora supongo monos CU superíndice 3 modos, relajemos los hombros, preparemos una taza de tu copyright con canela y empecemos a desentrar más menos a este misterio que nos tiene a todos con el corazón superíndice 3N en la mano. Porque, seamos honestos, quitando los prejuicios, las críticas y el escepticismo, Q copyright N, en el fondo de su corazón superíndice 3N, no quiere ver a Andy y Kerem juntos otra vez. La química que irradiaban en pantalla era palpable, era real, era tangible, era magia pura. Y como todos sabemos, la magia, cuando es autocopyrightica, tiene una más menos a capacidad para regresar, para resurgir de las cenizas, para desafiar las leyes de la física y las expectativas de la luz superíndice 3 giga. Vamos a iniciar nuestro viaje explorando una serie que, si bien no estuvo directamente relacionada con Ande o Kerem, encapsula a la perfección superíndice 3N ese espíritu de reencuentro, esa búsqueda de segundas oportunidades y esa fe inquebrantable en el amor que tanto nos conmueve hoy, ****Aikmemnu ****. Esta serie, un verdadero pilar de la televisión superíndice 3N turca, una joya que ha trascendido generaciones, se inscribe dentro del GEU copyright nero de drama romántico, aunque con pinceladas sombrías y un desenlace trágico que la elevan a la categoría de obra maestra. Los actores que dan vida a esta historia son verdaderas leyendas. Beren Saat, con su mirada penetrante y su capacidad para transmitir emociones complejas, Quantatltui, con su magnetismo arrollador y su talento innato para interpretar personajes atormentados, y Nebahat Zere con su elegancia y su porte aristocrático. La historia, en esencia, es una exploración superíndice 3N de los límites del deseo, la moral y la sociedad. Gira en torno a Biter, una joven de belleza cautivadora y ambición superíndice 3N desmedida que, impulsada por el deseo de escapar del control de su madre, una mujer frugola y calculadora, decide contraer matrimonio con Adnan, un viudo adinerado mucho mayor que ella. Lo que Biter busca, en realidad, es asegurar su futuro con un superíndice 3 mico y alcanzar un estatus social que le permita dejar atrás su pasado.
Sin embargo, la apacible vida de la mansión superíndice 3N se ve perturbada por la llegada de Belul, el sobrino joven y apuesto de Adnan, un hombre con una irresistible atracción superíndice 3N por el placer y la aventura. Viter y Belul, como dos imanes que se atraen con fuerza incontrolable, se ven arrastrados a una relación superíndice 3N apasionada y prohibida que pone en jaque la estabilidad familiar y desata una serie de consecuencias devastadoras que marcaron el destino de todos los personajes. ¿Por qué copyright esta serie es relevante para nuestro tema principal? Porque se hallu de la infidelidad y la traición superíndice 3N que marcan la relación superíndice 3N entre Viter y Belul, Agamemnón explora la fuerza innegable de la atracción superíndice 3N, la incapacidad humana para resistirse a ciertos impulsos y la complejidad inherente a las relaciones humanas, donde el amor y el odio, el deseo y la culpa, la pasión superíndice 3N y la razón superíndice 3N se entrelazan en un baile frenu copyright tico. En cierto modo podemos establecer un paralelismo sutil, aunque arriesgado, con la especulación superíndice 3N que rodea a Ande y Kerem, dos personas que a pesar del tiempo transcurrido, las posibles decepciones y la distancia física, parecen estar conectadas por un lazo invisible, una energía que se resiste a desaparecer. Un dato curioso y significativo de Agamemnón es que estuvo basada en una novela Homo superíndice 3 Nima escrita por Alice Ziyawakil a principios del siglo XX. La serie, por lo tanto, no solo es un drama romántico, sino también copyright N una adaptación superíndice 3N de una obra literaria que ha sido considerada un clásico de la literatura turca. El impacto cultural de Agamemnón fue tan profundo y duradero que aún hoy se sigue hablando de ella en Turquía y en numerosos países alrededor del mundo. Se la considera una de las mejores series turcas de todos los tiempos, no solo por su trama intrigante y sus personajes complejos, sino también copyright N por su impecable producción superíndice 3N y sus actuaciones memorables. La serie generó superíndice 3 un intenso debate sobre la moralidad, el amor, el matrimonio y las convenciones sociales, y su legado continúa inspirando a nuevas generaciones de artistas y creadores. Ahora, demos un giro radical y sumergámonos en una serie Mood-S reciente, con un tono Mood-S ligero y un mensaje Mood-S optimista, pero que también copyright N explora la fascinante idea de los reencuentros inesperados y las segundas oportunidades que la vida nos ofrece. Bato Yunu, ***. Esta serie pertenece al género copyright nero de comedia romántica y tiene como protagonistas a dos superíndice 3 venes talentos que han conquistado al público con su carisma y su frescura. Aytaka Maz y Cemre Baysel. La trama nos presenta a Ada, una joven que vive bajo el yugo de las supersticiones y que es convencida de que su destino amoroso es marcado por una maldición superíndice 3N. Según una antigua creencia transmitida de generación superíndice 3N en generación superíndice 3N, Ada debe casarse con su primer amor para romper la maldición superíndice 3N y alcanzar la felicidad en el amor. Sin embargo, su primer amor, Ruzgar, un hombre con el que ha compartido gran parte de su vida, la abandona repentinamente para emprender una nueva aventura en Corea, dejando a Ada sumida en la desesperación superíndice 3N. Movida por el temor a permanecer soltera para siempre, Ada decide tomar una decisión superíndice 3N arriesgada y contraer matrimonio con Bora, un hombre al que apenas conoce y que representa todo lo contrario a lo que ella ha buscado en una pareja. Lo que Ada ignora es que Bora es un hombre poderoso, exitoso y enigmático que esconde sus propios secretos y que la llegada de Ada a su vida cambiará por completo su destino, abriendo las puertas a un mundo de posibilidades que ella jamás se había imaginado. La serie en esencia explora la idea de que el destino puede ser caprichoso e impredecible, y que a veces nos somete a pruebas inesperadas para que podamos descubrir el verdadero amor en el lugar menos esperado. ¿Por qué copyright esta serie es relevante para nuestro análisis? Porque al igual que en la historia, aún en estado embrionario, de Ande y Kerem, Bato Yunu, nos enseña más menos a que el destino, o la vida, o la energía CEU superíndice 3 esmica puede tener planes ocultos para nosotros, planes que a menudo desafían nuestra luz superíndice 3 jica y nuestras expectativas. A veces las personas que creíamos que eran nuestro primer amor, ese ideal romántico que hemos alimentado desde la infancia, no son las adecuadas para nosotros, y el verdadero amor, ese que nos transforma y nos completa, aparece cuando menos lo esperamos, de la forma Mood-S inesperada. Además, la serie juega con la idea de las segundas oportunidades, de que nunca es tarde para reescribir nuestra historia, para dejar atrás el pasado y para encontrar la felicidad en el presente. Un dato interesante de Bato Yunu
es que a pesar de ser una comedia romántica ligera y entretenida, también Copyright N aborda temas importantes y relevantes para la sociedad actual, como la independencia femenina, la superación superíndice 3N personal, la importancia de seguir nuestros propios sueños más menos o si la necesidad de romper con los estereotipos de copyright, nero que aún persisten en nuestra sociedad. La serie fue un con diéresis copyright sito rotundo en Turcúa y en numerosos pauses, gracias a su trama divertida y entrao más menosable, a sus personajes carismáticos y a su mensaje positivo sobre el amor, la amistad y la vida en general. Siguiendo con nuestra exploración superíndice 3N de la temática de reencuentros inesperados y segundas oportunidades que resuenan con la posible historia de Ande y Kerem, no podemos pasar por alto una serie que se ha convertido en un verdadero fenómeno superíndice 3 meno global, **Kiral Kaik, **. Esta serie, una comedia romántica que ha conquistado corazones en todo el mundo, es protagonizada por dos actores que derrochan cómica en pantalla, Bararduk y Elçin Sangu. La historia nos sumerge en la vida de Defne, una joven camarera que se ve envuelta en un enredo amoroso a causa de un malentendido que cambiará su vida para siempre. La tua de Homer, un exitoso diseu más menosador de zapatos con una personalidad arrolladora, le ofrece una suma considerable de dinero a cambio de que conquiste a su sobrino y lo aleje de un posible matrimonio arreglado que ella considera un error. Defne, acuciada por problemas económicos superíndice 3 micos, acepta el trato y comienza a trabajar como asistente personal de Homer, infiltrándose en su vida con la intención superíndice 3N de enamorarlo. Sin embargo, a medida que pasan tiempo juntos, Defne y Homer se enamoran de verdad, y el secreto que Defne guarda amenaza con destruir su relación superíndice 3N. La serie, en esencia, explora la idea de que el amor puede surgir en las circunstancias mundanas e inesperadas y que a veces tenemos que luchar contra nosotros mismos, contra nuestros miedos e inseguridades, para ser felices y para estar con la persona que realmente amamos. Por copyright, ¿esta serie es relevante para nuestra discusión superíndice 3N sobre Ande y Kerem? Porque al igual que en su posible historia de reencuentro, Kiral Kaik nos muestra que el amor puede ser complicado, confuso y lleno de obstáculos. A veces, tenemos que superar barreras internas y externas para estar con la persona que amamos, y el camino hacia la felicidad no siempre es fácil. Además, la serie juega con la idea de las segundas oportunidades y de que nunca es tarde para confesar nuestros sentimientos, para pedir perdón superíndice 3N y para luchar por lo que realmente queremos. El reencuentro de Defne y Homer, después copyright S de una separación superíndice 3N llena de dolor, malentendidos y secretos revelados, es uno de los momentos emocionantes y conmovedores de la serie, y nos recuerda que el amor verdadero, cuando es autocopyrighttico y sincero, siempre encuentra la manera de volver a conectar, de superar las adversidades y de construir un futuro juntos. Un dato curioso y destacable de Kiral Kaik es que se convirtió superíndice 3 en un fenómeno superíndice 3 meno mundial, siendo transmitida en MUS de 80 pauses y traducida a numerosos idiomas. La serie catapultó superíndice 3 a la fama a sus protagonistas, Bararduk y Elçin Sangu, quienes se convirtieron en una de las parejas queridas y aclamadas de la televisión superíndice 3N turca. Su química en pantalla era innegable, su complicidad evidente y muchos fans esperaban que su relación superíndice 3N trascendiera la ficción superíndice 3N y se convirtiera en una historia de amor real. Y hablando de química en pantalla, de conexiones que traspasan la pantalla y se convierten en algo mundial, no podemos evitar volver a Ande y Kerem. La serie que los unió superíndice 3, que los consagró superíndice 3 como una de las parejas SIQ superíndice 3 nicas de la televisión superíndice 3N turca y que desató superíndice 3 una ola de pasión superíndice 3N a nivel mundial, senu con diéresis al capma ***. Es un ejemplo perfecto de CEU superíndice 3 la magia puede surgir cuando dos personas se conectan a un nivel profundo, cuando comparten una energía especial y cuando se permiten ser vulnerables y autocopyrightticos el uno con el otro. Esta comedia romántica, que ha conquistado corazones en todos los rincones del planeta, cuenta la historia de Eda, una joven florista con un espíritu independiente y un sueño más menos o por cumplir, estudiar en Italia y convertirse en una paisajista de renombre mundial. Sin embargo, sus planes se ven truncados cuando Serkan, un exitoso arquitecto con una personalidad fría y distante, le ofrece una beca a cambio de que finja ser su prometida durante 2 meses. Lo que comienza como un simple acuerdo comercial,
una farsa para complacer a las familias y evitar un escándalo público, se convierte en una relación superíndice 3n llena de amor, pasión superíndice 3n, risas, lágrimas y obstáculos que pondrán a prueba los límites de sus corazones. La serie fue un con diéresis copyright sito rotundo en todo el mundo, gracias a su trama fresca, divertida y original, a sus personajes carismáticos y en traumas menos hables, a sus diálogos ingeniosos y, por supuesto, a la increíble química entre Anderu Parrafoel y Kerem Bursini. Su relación superíndice 3n en la vida real, que confirmó superíndice 3 lo que muchos fans sospechaban desde el principio, aún más menos adiu superíndice 3 un ingrediente extra de pasión superíndice 3n y autenticidad a la serie, haciendo que cada escena de amor fuera aún más creíble y conmovedora. Ahora bien, volviendo al tema central de este vídeo, a la pregunta que nos ha convocado hoy, ¿qué copyright podemos esperar del futuro de Hande y Kerem? ¿Se trata solo de rumores infundados, especulaciones sin fundamento y deseos frustrados de los fans? ¿O hay algo más de ese ayud de lo que vemos en las redes sociales y en los medios de comunicación superíndice 3n? La respuesta, lamentablemente, es que nadie lo sabe con certeza. Solo el tiempo, ese juez implacable, tiene la llave para desvelar este misterio. Pero lo que sabemos, lo que es innegable, es que su historia, tanto en la pantalla como fuera de ella, ha tocado los corazones de millones de personas en todo el mundo, que han seguido su romance con pasión superíndice 3n y que anhelan verlos juntos de nuevo. Quizás el destino tenga algo planeado para ellos, un reencuentro inesperado, una segunda oportunidad para amar, una nueva aventura para compartir. Quizás, como en las series que hemos mencionado, el amor verdadero, cuando es autocopyrightico y profundo, siempre encuentra la manera de volver a conectar, de superar las adversidades y de construir un futuro juntos. Solo el tiempo dirá si esta esperanza se hará realidad. Hemos explorado algunas series que de una manera u otra, reflejan ese deseo de reencuentro, de segundas oportunidades, de conexiones innegables y de la fe inquebrantable en el amor que sentimos al pensar en Hande y Kerem. Desde el drama intenso y pasional de Aïk-Memnu, hasta la comedia ligera y optimista de Bato Yunu, pasando por el romance complicado y emocionante de Kiral Kaik, y la magia inigualable de Senú con diéresis Al-Kabm. Todas estas historias nos recuerdan que el amor puede ser complicado, inesperado, impredecible y que, a veces, requiere un poco de fe en el destino. Gracias por acompañarnos en este viaje lleno de emociones, especulaciones y anhelos. Esperamos que hayan disfrutado de este análisis exhaustivo y que hayan podido conectar con las series que hemos mencionado. Ahora, queremos saber su opinión superíndice 3n sincera y sin tapujos. ¿CUNL de estas series es su favorita y por qué copyright? ¿Creen en las segundas oportunidades en el amor? ¿Qué copyright opinan de la posible reconciliación superíndice 3n de Hande y Kerem? ¿Creen que el destino los volverá a unir? Dejen sus comentarios abajo. Queremos saber lo que piensan, queremos conocer sus teorías y queremos compartir sus emociones. No olviden darle me gusta a este vídeo si les ha gustado, si les ha entretenido o si les ha hecho reflexionar. Compártanlo con sus amigos amantes de las series turcas, con sus familiares adictos al drama y con todos aquellos que creen en el poder del amor. Y por supuesto suscríbanse al canal para no perderse ninguna de nuestras novedades. Tenemos mucho ese contenido preparado para ustedes, con análisis exclusivos, noticias de sus actores favoritos, entrevistas imaginarias con los personajes SIQ superíndice 3 Nikous y muchas series esperando para ser descubiertas. Asu que no se lo pierdan. Nos vemos en el superíndice 3 Simo vídeo. Hasta la superíndice 3 Sima. Y recuerden, nunca pierdan la fe en el amor.